Mago Llorens, una pincelada, por favor, porque el tiempo se nos fue. Vale, pues vamos a intentar ir rápido, ¿vale, Toni? Inventa algo rápido. Necesitaría la colaboración de unas personas del público, una moneda de 2 euros. En total necesito 4 monedas de 2 euros. Tenemos por aquí una, por aquí tenemos otra, por aquí tenemos otra y por aquí tenemos otra. Bien. ¿Vale? ¿Has visto, Así ya tengo. Vale, 1, 2, 3 y 4 monedas. Y por otro lado tenemos aquí 2 vasos que me gustaría... Nube, doctor, por favor, pueden examinar bien. Es muy importante que no haya nada extraño, ¿sí? Nada. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Fantástico. Le gusta, es mío, ¿eh? Lástima Vale, que vale. no usa Intim. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar aislar el vaso pequeño, así poniendo el vaso grande encima, y para añadir un poco de misterio al asunto, vamos a cubrir todo eso con un pañuelo. Así, que se pueda ver bien el misterio. Bueno, que no se pueda ver. Vale, cuenten conmigo, Si quieren 1, 2, 3 y 4 monedas. Y ahora, si se puede ver bien aún, 4 monedas, ¿sí? Perfecto. Vale, pues genial. Fíjense, tan solo tocaré con un solo dedo la parte de arriba. Y digo 1, 2 y 3. Pasa. ¿Lo han oído? Fíjense que aquí tan solo tenemos 1, 2 y 3 monedas, porque una moneda está ya dentro del vaso. Muy bueno, Fuerte aplauso para el Mago Llorens. Mira, vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Así, pero muy rápido también. 3 monedas, tengo 3 monedas, Así, tan solo, con un solo dedo. Ponemos aquí y digo 1, 2 y 3. ¡Pasa! Y fíjense que ya tenemos tan solo una y otra moneda, porque otra moneda nos ha pasado. ¿Puedes poner la mano, por favor? Así, hay 2 monedas. Y así iría introduciendo monedas. Un aplauso para el Mago Llorens.